Buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta noche. Es una bendición poder compartir con usted un gozo, poder acompañarles en este precioso momento, en este instante, para poder impartir una porción de la palabra del Señor, una pequeña reflexión de su palabra. Así que antes de iniciar, vamos a pedirle al Señor que nos pueda ayudar, que nos pueda guiar a través de su Espíritu Santo. Así que le invito a que usted cierre sus ojos y vamos a orar si usted ya me está viendo y está conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos en esta noche por tu fidelidad, por tu misericordia, por tu bondad. Padre amado, porque nos has guardado durante este día, has guardado nuestras almas del lazo del cazador, de la peste destructora. Gracias porque has cumplido tus promesas hacia nuestras vidas, la cual, Señor, una de ellas es que el bien y la misericordia nos acompañarán a donde quiera que vayamos. Gracias, amado Dios, porque sabemos que eres bueno y eres fiel para con nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, esta noche yo vengo a pedirte que puedas hablarnos, que puedas instruirnos a la luz de tu palabra y que aquellos que puedan estar escuchando o viendo este mensaje puedan ser edificados a la luz de tu palabra, puedan ser edificados, Señor, según tu verdad en el nombre poderoso de Jesús. Que puedas restaurar, levantar, sanar, abrir puertas de cárceles, Señor, y te pido en el nombre de Jesús que un espíritu de gracia y de entendimiento sea desatado sobre nosotros, a manera de poder alcanzar ese nivel de libertad que tú quieres para nuestras vidas, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Gracias por lo que has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que harás. Glorifícate, santifícate y muévete según tu voluntad. Que sea tu espíritu y no el espíritu del hombre. Padre bendito, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Recibe la gloria y recibe el honor, Señor. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, quisiera en el nombre de Jesús poder compartirles esta preciosa noche el tema que Dios ha puesto en mi corazón, y es en relación a cancelando a los opositores, o cancelando a todo aquello que se pueda oponer, amados hermanos, a nuestras bendiciones, a nuestra comunión con el Señor. Y pues quisiera mencionarle en primer lugar lo que la palabra de Dios establece, la cual dice de que el reino de los cielos es arrebatado únicamente por los valientes, ¿verdad? Entonces hay una situación bastante importante que usted y yo debemos saber y debemos conocer, que desde el principio el enemigo pues se ha opuesto a la perfecta y sabia voluntad del Señor, se ha opuesto a que el hombre, a que su creación, sus hijos, amados hermanos, tengan comunión con el Señor, con Dios. Entonces hay algo muy importante que usted y yo debemos considerar, y es que hoy por hoy el enemigo pues continúa oponiéndose a que su pueblo se acerque al Señor, que el pueblo de Dios se acerque al Señor, y no digamos la humanidad, amado hermano, que no conoce al Señor, obviamente ha sido invadida, conquistada por opositores espirituales, ideológicos, amados hermanos, que no les permiten tener ese pleno conocimiento del Señor en sus vidas. Por lo tanto, quiero manifestarle, mis amados hermanos, que a la luz de la palabra han existido opositores bastante fuertes en cuanto a la voluntad del Señor. Entonces yo quisiera iniciar pues leyéndole en algunos, o mejor dicho, dándole unos pequeños ejemplos, un pequeño ejemplo de aquellos que puedan ser opositores en la palabra del Señor. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 8 dice: y así como Janes y Jambres, dice la Biblia, se opusieron a Moisés. Usted sabe perfectamente bien que Moisés viene a ser en el Antiguo Testamento una figura del Señor Jesucristo, amado hermano, cuando Él vino aquí a la tierra. Perfectamente bien usted sabe de que Satanás quería oponerse incluso, amado hermano, al nacimiento de este Salvador que iba a libertar, a soltar al pueblo de Israel del cautiverio de Egipto. Porque sabemos de que el pueblo de Israel le servía de mucho al faraón o a los faraones para la construcción de sus ciudades, amado hermano, y de todo lo que ellos
fueron puestos a hacer de parte de los egipcios. Entonces el faraón quiso matar a todos los varones primogénitos, ¿verdad? Todos los varones que en determinado tiempo nacieron, amado hermano, cuando se sabía de que iba a nacer un libertador de parte del pueblo de Israel. Lo mismo el Señor Jesucristo, amado hermano, sufrió un atentado básicamente cuando, amado hermano, Herodes, si no estoy mal, se enteró del nacimiento del libertador, del rey de los judíos, a quienes le llamaban ellos, ¿verdad? Y mandó también a matar a todos los niños varones. Entonces vemos cómo el enemigo se opone y se quiere oponer a la libertad, a la liberación del pueblo de Dios en todos los aspectos, en todas las esferas que usted no se pueda imaginar, mi amado hermano. Entonces aquí vemos cómo estos hombres, Janes y Jambres, se opusieron a Moisés cuando Moisés fue enviado por el Señor para liberar a su pueblo. Entonces aquí vemos impresionantemente cómo el enemigo quiere oponerse a toda costa a la liberación de los hijos de Dios. Entonces aquí dice, de la misma manera, estos también se oponen a la verdad, y este es el aspecto bastante importante que usted y yo debemos considerar. Aquellos que se oponen a la verdad. ¿Por qué? Porque existe una oposición de parte del diablo a la verdad. Porque obviamente, si, amado hermano, no impera la verdad, impera la mentira. Que si no existe una verdad, existe una mentira. Entonces, en este sentido, estos hombres querían hacer ver de Moisés un farsante, un mentiroso, un engañador, amado hermano, ante el pueblo de Israel, para que el pueblo no le creyera, porque recuérdese usted que la palabra de Dios es clara y dice de que el pueblo de Israel era más numeroso que el pueblo de Egipto, y que el pueblo de Egipto tenía temor de que el pueblo de Israel se sublevara, de que el pueblo de Israel se rebelara, se levantara contra ellos, porque eran mayor en número. Entonces a estos no les convenía que el pueblo de Israel conocieran la verdad de un libertador enviado por Dios para rescatar sus vidas de la esclavitud. Entonces aquí vemos cómo el enemigo se opone a la verdad en estos últimos tiempos para que el pueblo del Señor permanezca viva, amado hermano, engañado en una mentira, y no pueda alcanzar esa libertad, esa redención y esa salvación que el Señor tiene para su alma, para su vida y para su familia. Entonces aquí vemos algo muy importante y dice, mi amado hermano, que estos hombres eran de mente depravada. Miren qué tremendo es esto, de mente depravada, reprobados, dice la palabra de Dios, en cuanto a la fe, o reprobados respecto a la fe. Entonces aquí es importante que veamos esto. Cuando habla de opositor o de oposición, del griego 436, ansistemi, significa pararse en contra. Entonces el enemigo utiliza varios aspectos, varios factores, varios personajes, entidades espirituales, humanas, amado hermano, y vuelvo a repetir, ideológicas. ¿Para qué? Para que se paren en contra de la verdad, en contra, amado hermano, de la palabra del Señor. Por lo tanto, se oponen, se resisten y contradicen todo lo que el Señor habla en relación a su palabra, en relación a su verdad. Entonces, usted y yo sabemos perfectamente bien, mi amado hermano, como Pablo se lo dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo. Hay muchas cosas que incluso hay en nosotros, hay circunstancias en nuestras vidas que no nos permiten, amado hermano, alcanzar una plena libertad en el Señor, que se resisten a ser libres. Hay cuestiones en nuestra alma que se oponen a la verdad que Dios quiere para nuestras vidas. Ejemplo de ello, mis amados hermanos, es el hecho de que yo siempre lo he mencionado, que el Señor nos diga, sean mansos, aprendan de mí.
sean mansos y humildes de corazón. Y el Señor habla y dice, aprendan de mí. Lo que más nos cuesta a nosotros es aprender. Por lo tanto, hay muchas cosas que se oponen en nuestra propia vida que no nos permiten aprender el Señor. Dígase el orgullo, dígase la soberbia, dígase la altivez, la autosuficiencia, la vanagloria, la vanidad, el egoísmo, etc. Hay muchas cosas en las vidas de las personas que no permiten que puedan ser enseñados por el Señor, que no puedan tener humildad ni sencillez de corazón. Entonces existe la oposición del carácter también para no recibir la libertad del Señor en nuestras vidas. Entonces el libro de Éxodo capítulo 7 versículo 11 dice, entonces Faraón llamó también a los sabios, miren qué tremendo es esto, y a los hechiceros, sabios y hechiceros de Egipto, sabios y hechiceros del mundo, sabios y hechiceros del sistema, amado hermano, corrupto del mundo. Y usted sabe que Faraón es figura del diablo. Y también ellos, los magos de Egipto, oiga lo que dice aquí, usted lo sabe perfectamente bien, hicieron lo mismo con sus encantamientos. Encantamientos. Esto es impresionante, pues, porque usted sabe perfectamente bien que Satanás fue desechado del cielo. Cuando se rebeló ante el Padre, fue desechado del cielo. Fue, amado hermano, arrojado de la presencia de Dios. Sin embargo, no le fue quitado su poder. No le fue quitado su conocimiento. No le fue quitado lo que él logró absorber, amado hermano, después de haber sido creado allá en la eternidad. Y por lo tanto, heredó, amados hermanos, a aquellos hombres amadores de la maldad, amadores de la iniquidad, les heredó conocimiento, les heredó dones siniestros, tenebrosos, impíos y pecaminosos para confundir a los hijos de Dios. En este caso, los sabios y los hechiceros, amado hermano, de este sistema de Egipto, del sistema del mundo el día de hoy, utiliza encantamientos, oiga, ¿para qué? Para desviar el corazón de los hijos de Dios, para desviar el corazón de la humanidad. Y esto es impresionante, mis amados hermanos, porque no necesariamente tienen que, ¿qué le puedo decir yo? Aunque ahora son demasiado descarados, ¿verdad? Y no tienen censura, pero amados hermanos, usted sabe perfectamente bien que los medios utilizados hoy por hoy de parte de las tinieblas, de estos sabios y de estos hechiceros para encantar, amado hermano, al pueblo de Dios, oponerse a la verdad y que el pueblo del Señor sea desviado de la verdad, pues usted sabe que son, amado hermano, los medios tecnológicos, la televisión, las redes sociales, etcétera, lo que usted y yo hemos mencionado en determinado momento. Sin embargo, cuando habla de sabios, yo quiero que usted entienda esto. Y dice que cuando habla de sabios, del hebreo 24:50, Hakam significa inteligente. Inteligente, eran hombres inteligentes, eran hombres diestros en lo que hacían. ¿Diestros en qué? En la hechicería y diestros en encantamientos. Eran ingeniosos para poder hacer sus hechicerías y para poder hacer sus encantamientos. Y usted sabe perfectamente bien que estos sabios, que significan inteligentes, hoy por hoy, amado hermano, la manera de encantar a la gente es a través de un término especial que es mercadotecnia. Usted lo sabe perfectamente bien, el estudio del mercado, el estudio del comportamiento de la gente, amado hermano, para saber cómo despertar en la humanidad una necesidad que antes no existía y poder hacer que la humanidad sea dependiente de tales aspectos y vivan encantados, hechizados, esclavizados, amado hermano, de este tipo de situaciones que yo le menciono. Por lo tanto, son ingeniosos en crear, porque el enemigo ha estudiado a la humanidad y vive actualizándose. Usted no crea que no es así, porque hoy por hoy hablamos o se mencionan ya de demonios cibernéticos, mis amados hermanos, de los cuales nosotros debemos tener mucho cuidado. Habla de sabios, de ser expertos, de hábiles y de maestros. Entonces la palabra del Señor establece, amados hermanos, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino dice la palabra del Señor que es contra toda hueste de maldad, principados, potestades y gobernadores en las regiones celestes. Sin embargo, una versión menciona interesantemente de que nuestra lucha es contra expertos en guerra espiritual. Y en este caso, estos sabios y estos hechiceros que se oponían a Moisés, que se oponían a la verdad, Janes y Jambres, eran expertos
expertos, eran inteligentes, eran diestros, astutos, ingeniosos, hábiles y maestros en lo que hacían. Por eso, amado hermano, podían imitar lo que Moisés hacía a través del poder de Dios. Entonces, cuando habla de hechiceros, habla del hebreo 3784, kashaf, que significa propiamente susurrar un conjuro, encantar o practicar magia o encantador. Entonces aquí vemos de que estos hombres eran diestros, expertos, muy inteligentes en encantar, en hacer conjuros, en practicar magia para, amado hermano, atraer al rey, al faraón y así a todo el pueblo de Egipto o incluso el pueblo de Israel que estaba en ese momento inmerso en el sistema de Egipto, en el sistema del mundo. Entonces vemos acá de que ellos se oponían a la verdad, amado hermano, hombres depravados en lo que respecta a la fe. Entonces mire pues, le vuelvo a reiterar de que estos hombres eran expertos en encantar y en practicar magia. Hoy, el enemigo, de una manera imponente y abusiva, ha querido, amado hermano, oponerse, amado hermano, a la verdad, a la salvación, oponerse a la libertad de las almas del Señor, a nuestras almas, y que la iglesia no sea llevada, no sea arrebatada. Entonces mire lo que dice Primera de Reyes 22, 21 y 22. Entonces se adelantó un espíritu, mire qué impresionante es esto. Entonces se adelantó un espíritu, se puso delante de Jehová y le dijo: yo lo induciré. Oiga, yo quiero que usted escuche los términos que utiliza este personaje, este espíritu delante del Señor. Yo lo induciré. Cuando hablamos de inducir, habla de inclinar el corazón, habla de incitar, habla de seducir, habla, amado hermano, de encantar de cierto modo el pensamiento de una persona para que cometa determinado acto. Entonces aquí habla y dice: yo lo induciré. Jehová preguntó: ¿y de qué manera? ¿De qué manera vas a inducirlo? ¿De qué manera vas a hacer que caiga? Él dijo: saldré y seré un espíritu de mentira en la boca, oiga lo que dice aquí, en la boca de todos sus profetas. Oiga lo que dice aquí, en boca de todos sus profetas. Y los profetas, en teoría, tendrían que ser siervos de Dios, temerosos del Señor, conocedores de la verdad, guía de ciegos, amados hermanos. Pero en ese entonces existía una corrupción, un pecado, una impiedad en los mismos sacerdotes, en los mismos ministros y profetas del Señor, que por lo mismo tenían una puerta abierta. Oiga lo que le estoy diciendo. Estos, a pesar de ser siervos de Dios, profetas de Dios, tenían una puerta abierta en su alma, un agujero en su alma, una grieta, amado hermano, en su muro, y la cual, amado hermano, fue aprovechada por este espíritu de mentira que entró en ellos. Oiga lo que le estoy diciendo, mi amado hermano. Entonces, uno de los opositores, amado hermano, a la verdad y a la fe, a la palabra sana, a la doctrina sana, es la mentira, es el engaño, la cual nosotros debemos pedirle al Señor mucho discernimiento y mucho cuidado de lo que oímos, de lo que vemos, hermano, a nuestro alrededor, porque aquí vemos que ese espíritu inmundo de mentira tuvo la facultad, encontró la abertura, la grieta, la puerta en el alma de estos profetas para ejercer en ellos una potestad de mentira. Entonces le dijo: saldré y seré un espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Esto es impresionante. Jehová le dijo: tú conseguirás inducirlo. Ve pues y hazlo así. Hermano, esto es tremendo. Es impresionante. Porque usted sabe perfectamente bien que lo que va a imperar en el mundo en estos últimos tiempos va a ser la mentira.
va a ser el engaño. Y debemos guardarnos de ese opositor, de ese espíritu inmundo que se opone a la verdad, que se opone, mi amado hermano, a la justicia de Dios en el hombre, en la vida de sus hijos, en la iglesia. Por eso el Señor Jesucristo habla claramente y dice, cuando el Hijo del Hombre vuelva, dice la palabra del Señor, mi amado hermano, ¿hallará fe en la tierra? Y fe es figura o es sinónimo, amado hermano, de fidelidad. Y fidelidad es sinónimo de verdad. Oiga lo que le estoy diciendo. Entonces mire lo que dice acá en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9 y 10. El advenimiento de este impío, oiga lo que dice acá, que es obra de Satanás, irá acompañado de hechos poderosos, señales y falsos milagros, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. A la hermana. Y aquí es donde el Señor viene y nos confronta, porque entonces el Señor viene y pregunta, ¿realmente tú amas la verdad? Tú en tu corazón, en tu mente, en tu alma, en tu hogar, en el seno de tu familia, amas la verdad. Y esto de amar la verdad concierne, amado hermano, aspectos que nosotros no imaginamos o muchas veces no logramos ver. Y le voy a dar un ejemplo. David habla ciertamente y dice, tú amas la verdad en lo oculto. Tú amas la verdad en la intimidad. Tú amas la verdad en lo más profundo de nuestro corazón y me das a conocer sabiduría. Mire lo que dice David. Pero lo que yo quiero que usted escuche y recalquemos en este momento es que el Señor habla y dice, tú amas la verdad en lo íntimo. Entonces aquí hay una situación bastante importante porque dice, el advenimiento de este impío, que es obra de Satanás, irá acompañado de hechos poderosos, señales y falsos milagros. Pues obviamente si hay falsos milagros van a existir falsos ministros, falsos pastores, falsos apóstoles, falsos profetas, falsos evangelistas y falsos maestros. Sin embargo, aquí hay una situación bastante importante. ¿A quiénes les va a pegar este espíritu de engaño que se va a oponer a la verdad? ¿A quién les va a hacer efecto? Oiga lo que dice aquí, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Número 1, para los que quieren perderse. Y número 2, se pierden ¿por qué? Porque no recibieron el amor de la verdad. No amar la verdad, amado hermano, hace a un cristiano propenso a cometer iniquidad. Por cuanto está propenso a cometer iniquidad, también está propenso a ser engañado por el anticristo, por el espíritu del anticristo, por el reino del pecado, pues, amado hermano, y por ende a un espíritu de engaño y a un espíritu de mentira, amado hermano, y va a vivir en una vil mentira todos los días de su vida. Y bueno, entonces en este sentido, cuando habla aquí de amar a la verdad, sabemos que la verdad es Cristo, porque Él habla, Él lo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Entonces, le vuelvo a reiterar, no amar la verdad es no querer aceptar una realidad que muchas veces vivimos en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en nuestras familias, en nuestras iglesias, mis amados hermanos, donde puede existir una mentira diciéndole a Dios que le amamos y odiamos a nuestro hermano, diciéndole a Dios que le amamos y en nuestra propia familia odiamos a nuestros hermanos sanguíneos, estamos peleando con nuestros padres, estamos divididos en las familias porque tenemos envidia de que nuestro hermano sanguíneo esté prosperando más que nosotros, hermano, porque nos alegramos que a nuestro prójimo le vaya mal. Eso no es de Dios, eso es vivir en engaño y esa es una oposición, amado hermano, que debe ser cancelada en nuestras vidas en el nombre poderoso de Jesús, amado hermano. Entonces todos aquellos que no aman la verdad, que no aman, amado hermano, el hecho de aceptar
soltar una palabra que confronte su mente, que confronte su alma, en la cual el Señor le dice, deja de hacer esto, deja de ir a tal lado, deja de pensar esto, deja de inclinar tu corazón a esto. Y el hombre se opone, no está amando la verdad. Entonces ese espíritu de engaño se está oponiendo a una libertad de su alma. Porque el Señor claramente dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Si el Hijo os libertare, porque el Hijo, Cristo, es la verdad, verdaderamente seréis libres. Entonces, por eso el enemigo envía, mi amado hermano, desata un espíritu de engaño para que el Hijo de Dios, para que la humanidad se pierda. No ame la verdad, sino ame la mentira. Ame la mentira. Esto es impresionante, mi hermano. De verdad, le digo con todo mi corazón, y la palabra del Señor establece, este es el juicio que vino al mundo. Que la luz vino al mundo, pero dice la Biblia que los hombres desecharon la luz, no quisieron nada con la luz. ¿Por qué? Porque amaron más las tinieblas que a la luz, porque sus obras no eran buenas. A causa de lo que yo le acabo de mencionar en 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 1, Pablo dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, y estamos en los últimos tiempos. Mire lo que se está suscitando en Medio Oriente, que Dios tenga misericordia. Amado hermano de Israel, que Dios tenga misericordia de todas las personas que están muriendo inocentemente, que Dios tenga misericordia. Pero dice que por el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, negarán la fe, van a volverse atrás, van a negar a Jesucristo como su Salvador. ¿Por qué? Porque van a escuchar a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Mire qué impresionante es esto, mi amado hermano. Porque se van a oponer a la verdad. Se van a oponer a una salvación que es verdadera, es genuina. Se van a oponer, mi amado hermano, a una segunda venida del Señor Jesucristo. Se oponen a la verdad de que Cristo viene pronto y viene por una iglesia santa, sin mancha, pura, limpia, mi amado hermano, agradable al Señor. Y por ende el enemigo se va a oponer a través del engaño, a través de la mentira, para que espíritus inmundos engañen, para que demonios adoctrinen a otros, sean diestros en encantar, en engañar, y que Dios tenga misericordia de nosotros, mi amado hermano. Entonces miren lo que dice acá, 2 Corintios 11:14. Y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Cuando habla de disfrazarse, del hebreo 33:45, metaschematizo, significa apariencia. Que Dios tenga misericordia, amado hermano, pero entonces el diablo va a permitir que muchos tengan una apariencia. Cuando habla de disfraz, el diccionario de la Real Academia Española habla de desfigurar la forma natural de alguien o de algo para que no sea conocido. Oiga, qué tremendo es esto. Entonces el Señor habla y dice ahí de aquellos que le llaman bueno a lo que es malo y le llaman malo a lo que es bueno. Es manifestar o dar a entender lo que no es o no hay. Mire lo que dice el diccionario. Es manifestar o dar a entender lo que no es o no hay. Qué tremendo es esto. ¿Y qué es lo que la humanidad está viviendo el día de hoy? Precisamente esto. ¿Por qué? Porque manifiestan o quieren dar a entender algo que no es y que no existe. Por lo tanto, no existe. Bueno, usted sabrá, pues, obviamente, a qué me refiero. ¿A qué me refiero, mi amado hermano? Con las cuestiones de ideología que se están manejando hoy por hoy. Entonces, esta es una situación bastante importante y bastante interesante. Entonces, mire, 1 de Juan capítulo 4, versículo 6 dice, nosotros somos de Dios. Oiga, yo quiero que usted escuche esto. Nosotros somos de Dios. Entonces yo quiero que usted diga en su corazón ahí, yo soy de Dios. Yo soy de Dios. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios, oiga lo que dice acá. El que conoce a Dios nos oye. Oiga, el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Mire qué tremendo es esto.
En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¡Qué tremendo es esto! Porque dice entonces que toda aquella persona que no quiere escuchar un mensaje que le da a conocer una verdad en su vida para que se aleje del pecado, el que no quiere escuchar, porque cuando habla de escuchar, amado hermano, del hebreo shamá, es escuchar, es oír inteligentemente. Me dice amén, es discernir. Entonces aquí dice que todo aquel que se opone a escuchar el mensaje del evangelio, aquel que se opone, amado hermano, a un mensaje que confronte su alma, se enoja, se va de la iglesia y dice: yo no quiero ir a esa iglesia porque ese pastor es muy duro para predicar, como regaña para predicar, maltrata para predicar. Pero si el pastor te está predicando una palabra verdadera que está confrontando tu vida para hacerte apartar de la muerte, del pecado y de la condenación, y te enojas y no quieres escuchar porque sabes que estás mal, entonces, mi amado hermano, estás en un espíritu de error, estás bajo la influencia de un espíritu de error. Todo aquel que se opone a la verdad, desechándola, amado hermano, no queriendo escucharla, amado hermano, debe pedirle al Señor que cancele de su vida todo espíritu de error. Entonces, ¿en qué conocemos que alguien está en la verdad? Que escucha la palabra, que recibe la palabra. Hermano, que está pendiente en las redes sociales de cuándo están las prédicas del apóstol Sergio, hermano, el retiro, las prédicas de Iglesia Shekinah con Pastor Mario, que están atentos a querer alimentar su alma, alimentar su vida. En las prédicas de Iglesia Shekinah Salcajá están esperando, hermano, alimentar su vida. Pero aquellos, amado hermano, que están bajo un espíritu de error, no quieren escuchar la palabra, no quieren escuchar el mensaje. Muchas veces porque dicen: yo ya lo sé, yo ya conozco eso, yo ya fui enseñado por eso, yo sé más que ese pastor. Entonces hay un espíritu de engaño teniendo injerencia en su alma. Y hay que tener cuidado al respecto, mi amado hermano. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Entonces miren lo que dice Hechos capítulo 13, versículos 7 y 12. Que estaba con el procónsul Sergio Paulo, hombre inteligente. Miren qué tremendo es esto. Un hombre puede ser muy inteligente, pero puede ser también engañado. Este hizo venir a Bernabé y a Saulo. ¿Y qué pasaba con el procónsul? Deseaba oír la palabra de Dios. Deseaba oír la palabra de Dios. Yo sé que tú muchas veces tienes el anhelo de oír la palabra de Dios. Tienes el hambre de oír la palabra de Dios. Pero a veces hay limas que se oponen a que tú puedas ir a la iglesia, a que tú puedas recibir la palabra. Y debe ser cancelado en el nombre poderoso de Jesús. Pero Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, se le oponía, oiga, tratando de desviar la fe, tratando de tergiversar la fe, tratando de adulterar la fe, tratando, amado hermano, de manifestar una verdad tergiversada. Una fe, dice acá, tratando de desviar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él. Mire qué tremendo es esto. Porque es que, como diríamos así, ¿verdad? En broma le puso los ojos a este Elimas Pablo, le controló las pepitas, hermano, y le dijo: voy a ver tu alma, porque las ventanas del alma son los ojos. Y como Pablo estaba lleno del Espíritu Santo, logró discernir el alma de este opositor. Entonces las características de un opositor, ¿cuáles son? Número 1, se constituye un hijo del diablo, porque aquí le dice: tú, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño. Un opositor a la verdad está lleno de engaño, está lleno de fraude, enemigo de toda justicia. No cesarás de torcer los caminos del Señor. Un opositor tuerce los caminos del Señor, tuerce la verdad y dicen: no, Dios es amor, por lo tanto yo que soy hombre puedo amar a otro hombre y casarme con otro hombre. Yo que soy mujer puedo amar a otra mujer y casarme con otra mujer. Es más, podemos tener hijos. Es más, vamos a buscar la manera de que aunque
sea hombre quede embarazado. Oiga, hermano, tenemos que tener cuidado al respecto. Entonces, mire pues, tuercen los caminos rectos del Señor. Ahora, he aquí, la mano del Señor está sobre ti. Te quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Entonces, miren qué tremendo es esto, mis amados hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado de no torcer los caminos del Señor. Porque hay muchos que se oponen a los diezmos, critican los diezmos, se oponen a las ofrendas, critican las ofrendas. Muchos se oponen a los 5 ministerios, no hay apóstoles, dicen, no hay profetas, dicen. Solo creen en determinados ministerios como el pastoral, el evangelístico, incluso algunos ni en el magistral creen. Se oponen a una verdad establecida en la palabra del Señor, mi amado hermano. Tienen que tener mucho cuidado al respecto. Unos no creen en el Espíritu Santo. Algunos creen que el Espíritu Santo es el viento que sopla sobre la tierra, que es el aire, cosa que no es así, mis amados hermanos. Otros creen que en hombres falsos profetas, hermanos, son más grandes que el Señor Jesucristo. Otros creen que apóstoles son más grandes que el Señor Jesucristo. Y eso no es así, mis amados hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado al respecto en cuanto a estas circunstancias. Entonces, Pablo, yo quiero leerle lo que usted ya sabe perfectamente bien. Pablo dice: Gálatas insensatos, Gálatas tontos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? Cuando alguien está en desobediencia, se está oponiendo al orden establecido por Dios. Cuando alguien está en desobediencia, se está oponiendo a la autoridad de Dios. Por lo tanto, aquí dice: ¿quién os fascinó? ¿Quién los desvió? ¿Quién los engañó? ¿Quién los cegó para no obedecer a Cristo? Para no obedecer a la verdad. Para no seguir a Jesús, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente. Entonces usted sabe que cuando habla de fascinar, del griego 940, vascaíno significa engañar mediante falsas representaciones. Hacer caer a alguien, hacer creer a alguien que algo falso es verdadero. ¿Qué dice ahí, hermano? Esto es impresionante. Hacer creer a alguien que algo falso es verdadero. ¿Y qué fue lo que hizo Satanás en el huerto? Le hizo ver a Eva, amado hermano, que una verdad era mentira. La verdad de Dios era mentira y los hizo caer en engaño. Y en estos tiempos no es la excepción. No es la excepción, mi amado hermano. No es la excepción. Y tenemos que tener mucho cuidado de lo que yo ya le mencioné, de qué escuchamos, a quién escuchamos. Cuando habla de fascinar, habla de seducir a alguien con halagos y mentiras. Iglesias que ya tienen área de fumar, área de no fumar. Iglesias, mis amados hermanos, que en lugar de tener una alabanza pura, una danza en el espíritu, ya ponen a bailarinas, amados hermanos, ya ponen música tecno, ya están volviéndose al sistema del mundo, alabanzas con ritmo de perreo, con ritmo, amado hermano, de reggaetón, para no perder feligreses, para no perder adeptos. Mis amados hermanos, los ministros se niegan a decirle la verdad a su pueblo. ¿Por qué? Porque tienen pena de que se les vaya el que más diezma, el que más ofrenda. Amado hermano, que se le vaya el que tiene más dinero. Que el Señor reprenda al diablo en el nombre de Jesús y nos guarde de todo eso, mis amados hermanos. Porque ahí es donde el enemigo trabaja de una manera tremenda e impresionante. Y que el Señor tenga misericordia de nosotros. Entonces mire lo que dice 2 de Timoteo 4:14 al 15. Alejandro el herrero me ha causado muchos males. El que se opone en una iglesia causa muchos males, mis amados hermanos. Y tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido. El Señor le pague conforme a sus hechos. Tú también cuídate de él, tenemos que cuidarnos de estas personas, pues se opone vigorosamente a nuestra enseñanza. Entonces aquí en el Nuevo Testamento de la Biblia al día dice: cuídate de él, pues se ha opuesto tenazmente a nuestra predicación.
Ten cuidado con él también tú, la Biblia latinoamericana, pues habla contra lo que predicamos, habla en contra. Habla en contra. Y sabe usted de que muchas veces hablar en contra es burlarse de lo que el pastor predica, es burlarse de la forma en que el pastor predica. ¿Por qué? Porque no están conformes, como María, amado hermano, y Aarón lo hicieron. ¿Y por qué Dios solo le habla a Aarón? Perdón, a Moisés. ¿Acaso no también nosotros podemos hablar de parte? Y empezaron a murmurar en contra de Moisés y a María le salió lepra, usted lo sabe perfectamente bien. Entonces tenemos que tener cuidado en ese sentido porque son opositores también que están, amado hermano, influyendo muchas veces dentro del pueblo del Señor. Otra versión dice, bueno, lo mismo habla de lo que en contra de lo que predicamos. Entonces oiga lo que dice acá, Filipenses 3:2. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los que mutilan el cuerpo. 3 personajes, 3 dimensiones, 3 niveles espirituales de los cuales nosotros tenemos que cuidarnos. Yo solo quiero darle a conocer uno. Guardaos de los perros. ¿Quiénes son los perros? El libro de Isaías capítulo 56 versículo 10 dice, sus guardias o sus guardianes son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos son perros mudos. Mire qué tremendo es esto, que no pueden ladrar, soñolientos y perezosos, aman el dormir. Ah, qué tremendo es esto. Y recuérdese que la palabra de Dios establece y dice, tú levántate, despiértate, levántate de entre los muertos y te alumbrará la luz de Cristo. Tenemos que despertarnos, tenemos que levantarnos para que la luz de Cristo, tú que duermes en medio de los muertos, dice, levántate y te alumbrará la luz de Cristo. Entonces, mire, pues, ¿quiénes son los perros? Los perros son aquellos que no tienen la capacidad de darle a conocer al pueblo una verdad espiritual, una realidad en el mundo que se está viviendo y que solo viven engañando al pueblo diciéndole, todo es paz, todo es tranquilidad, no hay tribulaciones, no hay problemas, tranquilos, todo es color de rosa, no pasa nada. Y eso no es cierto, mis amados hermanos. Por eso mucho cristiano se acomoda, por eso mucho cristiano, mi amado hermano, vive aletargado, creyendo, mis amados hermanos, que no hay una realidad espiritual frente a nosotros, que no hay una venida del Señor Jesucristo que está pronta a darse, que está pronta a suscitarse. Por lo tanto, vive engañando a la gente para que no se santifiquen. Prefieren predicar de prosperidad, prefieren predicar solo respecto a pactos materiales, amados hermanos, y no a una iglesia de santidad. Prefieren, amado hermano, llevar a cabo, mi amado hermano, yo no estoy en contra de que el Señor pueda llevar a cabo sanidades, porque sí las puede llevar a cabo. Sin embargo, están únicamente buscando la sanidad de un cuerpo y no la sanidad de un alma o la salvación de un alma. Entonces están engañando a la gente únicamente a través de eso y dejan a un lado la justicia, la paz y la misericordia que lleva a la salvación del Señor. Entonces estos perros se constituyen aquellos personajes, aquellos ministros, aquellos pastores que no le dan a conocer al pueblo la verdad espiritual en la que puedan estar. Y tenemos que pedirle al Señor para que esos ministros se mantengan, para que aquellos ministros que vean a un hijo en adulterio, una oveja en adulterio, le digan, mira, deja de cometer adulterio, deja de mentir, deja de robar, deja de hacer esto, deja de hacer lo otro, porque te vas a ir al infierno. Hermano, es preferible decir la verdad y no engañar como Mefiboset lo dijo, mi siervo me engañó y que Dios tenga misericordia de nosotros. Entonces, mire pues, en Mateo 7, 20, 23 habla de que vamos a conocer a estos por medio de sus frutos. Entonces tenemos que pedirle al Señor lo que primera de Tesalonicenses 5, 21 y 22 dice, antes bien examinado todo cuidadosamente, retened lo bueno, absteneos de toda forma de maldad. Entonces yo voy terminando, mis amados hermanos. Y termino con esto. Tenemos que ser, mis amados hermanos, de un espíritu diferente. Números 14, 24 dice, mi siervo Caleb, porque ha habido en él un espíritu distinto, porque no se dejó absorber por los opositores cuando fueron a ver la tierra de Canaán, la tierra prometida, y me ha seguido plenamente. Lo introduciré a la tierra donde entró, y su descendencia tomará posesión de ella. Mi amado hermano, en el nombre de Jesús,
Que el Señor pueda desatar en tu vida, en tu casa, en tu familia, con tus hijos, un espíritu extraordinario, un espíritu distinto como el de Caleb, de fidelidad, de verdad y de justicia, para cancelar toda oposición, amado hermano, de Setur, para cancelar toda oposición de los, amado hermano, espíritus engañadores y mentirosos que en el mundo operan en el día de hoy. Que la verdad de Dios, que la justicia de Dios, que esa luz, que esa verdad, amado hermano, que viene del Señor, ilumine tu casa, tu vida, disipe todo engaño, cancele toda mentira y todo opositor en el nombre poderoso de Jesús. Órale al Señor. Pídele al Señor guianza a través de su Espíritu Santo para poder discernir, para poder diagnosticar, para poder detectar esos opositores en tu casa y en tu propia vida. En el nombre de Jesús, que el Señor te bendiga. Mi amado hermano, es mi deseo y que tengas una feliz noche.